En nombre de Dios, la paz sea la sesión. No, señor secretario. Bueno, don Mario, le damos la bienvenida al presidente del Banco Central, a su equipo, sus asesores, funcionarios del Banco Central, para conocer el informe de estabilidad financiera, que entiendo además que ya hay algunos antecedentes que conocemos previo a esto, pero sería bueno escuchar su análisis y tener la oportunidad para un pequeño debate al respecto. Okay. Bueno, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los miembros de la comisión. Agradecemos la invitación para presentar la visión del Consejo del Banco Central de Chile sobre los desarrollos recientes del sector financiero y sus implicancias para la estabilidad financiera. De acuerdo a lo que establece nuestra ley orgánica constitucional, le corresponde al banco velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, y esto último es lo que se asocia a nuestra preocupación por la estabilidad financiera. De hecho, en el prefacio de este informe se señala que se define la estabilidad financiera como una situación en la cual el sistema financiero cumple con realizar sus funciones con normalidad o sin disrupciones relevantes, aún frente a situaciones temporales adversas. El seguimiento que hace el Banco Central de Chile a la estabilidad financiera es complementario al que hacen los supervisores especializados, siendo un elemento de análisis independiente respecto de las atribuciones y funciones que le corresponde ejercer a estos en relación con las entidades sujetas a su fiscalización. Lo que vamos a presentar ahora está contenido en detalle en el informe de estabilidad financiera del primer semestre del 2019, que está disponible desde esta mañana en la página web del Banco Central de Chile. En primer lugar, para empezar, es importante recordar el objetivo de este informe. Este tiene como propósito identificar riesgos, evaluar vulnerabilidades asociadas que puedan amplificarlos, así como elementos que puedan mitigar su impacto. De esta manera, el IEF no se ocupa de proyectar el escenario más probable, sino de cuantificar las implicancias de los eventos que se ubican en los extremos de la distribución. Entonces, en esto hemos enfatizado siempre que es un informe de naturaleza muy distinta del informe de política monetaria, que más bien se apoya en un escenario base. En los últimos años se han hecho varios cambios en este informe que es bueno recordar. Entre estos está la incorporación de una definición explícita de estabilidad financiera al comienzo del documento. Se ha separado la publicación de este informe del IPOM para poder discutir más a fondo aquí en el Senado y en la opinión pública el contenido del informe. Se han aumentado las actividades de difusión y de discusión. Se ha diversificado el análisis de fuentes de vulnerabilidad y ejercicios de tensión más allá de los que tradicionalmente hemos hecho para el sector bancario. Se han agregado más recuadros explicativos y se ha agregado un capítulo temático en cada oportunidad que profundiza sobre un tema específico, y en este caso, en este informe, se dedica a la situación financiera de los hogares. Sin perjuicio de esto, por supuesto, hay desafíos pendientes que fueron parte de nuestra agenda. Entre ellos está avanzar en un análisis más granular de los factores de vulnerabilidad por agentes y para oferentes no bancarios de crédito, lo que pueda contrastarse y combinarse con los ejercicios de tensión bancaria. También es un desafío cuantificar los mecanismos de contagio entre distintos agentes, para lo que se está desarrollando análisis y modelos que permitan ver estos canales de propagación de riesgos a nivel local. Nuestro objetivo es que estos desafíos podamos abordarlo dentro de los próximos 2 informes, de tal manera que ya en el 2020 tengamos un informe completamente consolidado con esta nueva estructura que es más comprensiva y más profunda en términos de su análisis de los riesgos financieros. ¿Cuáles son los principales mensajes de este informe? En primer lugar, es importante que desde el informe de estabilidad financiera anterior, el sistema financiero chileno no ha registrado eventos de disrupción importantes. Por otra parte, en el contexto externo, un mayor apetito por riesgo por parte de inversionistas aparece como una fuente de vulnerabilidad para la estabilidad financiera global. Vamos a elaborar más sobre esto dentro de un momento. A nivel local, los hogares continuaron aumentando su nivel de endeudamiento y carga financiera sobre ingresos, mientras que la banca mantuvo holguras de capital menores que las de principios de la década. Por su parte, el sector corporativo, es decir, las empresas, ha mantenido su nivel de deuda externa desde el 2016 con mitigadores importantes de riesgo financiero y cambiario.
Con todo, la mejor posición cíclica de la economía permite que tanto usuarios como oferentes de crédito estén en condiciones de acomodar mejor los impactos de diversos escenarios de tensión. La principal tarea en el ámbito regulatorio es la implementación de la nueva Ley General de Bancos, liderada por la Comisión de Mercados Financieros, y junto con colaborar en esta tarea, nosotros vamos a estar abocados a algunas otras mejoras regulatorias, incluyendo la modernización de nuestras normas cambiarias, desarrollar un sistema de pagos interbancario en dólares e implementar un sistema integrado de información de derivados. De esta manera, entonces, en lo que sigue vamos a abarcar en esta presentación eventos externos de riesgo y los mercados financieros, el análisis de vulnerabilidad y riesgo de los agentes locales y algunos de estos temas de regulación financiera que mencionaba al final. En la presentación, si le parece, presidente, yo me haría cargo de la primera parte, en particular el tema de eventos externos de riesgo, evolución de los mercados financieros, vulnerabilidad y riesgo para los sujetos de crédito, y luego le pediría a la gerenta de la División de Política Financiera tomar el resto de la presentación, particularmente en lo que se refiere a oferentes de crédito y regulación financiera. Entonces, respecto de la situación externa, este cuadro, con esta estructura que la vamos a ver repetida en varias oportunidades, lo que trata es de resumir fuentes posibles de riesgo, el canal de transmisión hacia el sistema financiero chileno, qué elementos de vulnerabilidad podrían acrecentar el impacto de ese riesgo, y por otro lado, qué mitigadores existen que reducen o compensan estos elementos de vulnerabilidad. Entonces, en el caso del sector externo, vemos dos fuentes de riesgo: ajustes en el apetito por riesgo global y el incremento de las tensiones en el lado comercial. Donde en el caso de ajustes de apetito por riesgo global, el canal a través del cual eso se transmite hacia el resto del mundo y hacia nuestra economía en particular es a través de la caída en la demanda por activos de menor calidad crediticia. Nosotros, como siendo un país emergente, nuestra deuda es vista como más riesgosa que la de países avanzados. Tenemos como un elemento de potencial vulnerabilidad el nivel de la deuda corporativa externa, y como un mitigador el hecho de que una parte importante de esa deuda corresponde o un mitigador el rol que tienen los inversionistas institucionales en términos de amortiguar los movimientos en los mercados. En lo que se refiere al incremento de las tensiones comerciales, hay por supuesto un canal comercial que influye sobre nuestra economía, pero también impacto sobre los mercados financieros. Siendo China nuestro principal socio comercial, por supuesto tiene un efecto significativo, tanto en términos de la actividad tanto en términos de la actividad real de comercio, como en términos de el tipo de cambio y el precio del cobre. Y el mitigador que hoy día uno puede observar es el hecho de que justamente en China, China ha estado aplicando políticas de estímulo para contrarrestar en parte de la desaceleración de su crecimiento que se ha ido produciendo en un plazo más largo, así como el efecto del conflicto comercial con Estados Unidos. En un ambiente de menor crecimiento económico externo como es el que tenemos hoy día, los precios de varios activos financieros se mantienen relativamente altos. Este es un tema al que tenemos que prestar atención. En la gráfica que podemos observar, se analiza la evolución de las relaciones precio-utilidad para distintos indicadores bursátiles. Está analizado el Standard & Poor's de Estados Unidos, la bolsa de la zona euro, el índice de Financial Times para el Reino Unido y el índice de precios de acciones para Alemania, donde con rojo se señala relaciones precio-utilidad más altas que sugieren un riesgo de ajuste posterior de precios hacia adelante.
Entonces vemos que eso alcanzó un pic hacia, hacia el tercer trimestre del 2018. Como sabemos, posteriormente ha habido ajustes en los mercados de acciones. En particular, el último trimestre del año pasado fue bastante débil. Hubo alguna recuperación posterior después de las decisiones de política monetaria, de la señal de política monetaria en Estados Unidos, pero aún se mantienen relaciones de precio-utilidad relativamente altas. A nivel internacional también destaca el aumento de la deuda corporativa en empresas de menor calidad crediticia. Este es un tema que ha sido analizado en profundidad por varias instituciones. Fue una parte importante del análisis del Global Financial Stability Report del Fondo Monetario, que se publicó hace unas semanas atrás. Formó parte del equivalente al informe de estabilidad financiera de la Reserva Federal de Estados Unidos hace unos días. Por lo tanto, es un tema que preocupa a distintas autoridades y analistas. ¿Qué es lo que preocupa? Preocupa el incremento en el mercado de bonos de emisores con clasificación BBB, que corresponde a la mínima categoría dentro del grupo Investment Grade. Por otra parte, también han aumentado los créditos otorgados a firmas que tienen altos niveles de endeudamiento a través de los llamados leverage loans o préstamos apalancados, que son créditos a empresas con baja calificación crediticia. Este es un tema que se analiza en el primer recuadro del informe. Estos elementos han sido destacados como vulnerabilidades a monitorear por parte de estos distintos observadores internacionales. Entonces aquí tenemos en la gráfica, por un lado, la evolución del mercado de bonos corporativos no financieros en Estados Unidos. Vemos ahí el crecimiento que ha tenido el segmento BBB y, por otro lado, la evolución de estos préstamos apalancados. En el primer caso, el crecimiento de la emisión de bonos por empresas con clasificación BBB es importante porque cualquier cambio en la clasificación de esos bonos, dado que están justo en el límite de investment grade, llevaría a una recomposición importante de las carteras de los inversionistas. Particularmente los inversionistas institucionales tienen estándares para sus inversiones y que no admiten inversiones en empresas de riesgo mayor. En el caso de los préstamos apalancados, en este caso de lo que se trata es de préstamos a empresas de baja calidad crediticia, que no tienen calidad suficiente para emitir bonos, por lo tanto son préstamos estructurados por bancos, los que a su vez luego llevan a cabo una suerte de securitización de los créditos. Y por lo tanto por esa vía tiende a hacerse más difícil el control y el monitoreo del riesgo de estos créditos. Por el momento, como se señala en el recuadro del informe, los indicadores de incumplimiento para este tipo de préstamos son muy bajos, pero estamos en una etapa bastante positiva del ciclo, particularmente en Estados Unidos, que es donde han crecido más este tipo de créditos, ¿ya? Por lo tanto, frente a un debilitamiento de la economía, de los mercados, cambios en percepciones de riesgo, también llevarían posiblemente a cambios en la composición de las carteras y cambios en la valoración de este tipo de instrumentos. Entonces, ese es un tema que es importante monitorear. Y como señalaba, no solamente me interrumpirle un segundo, que me ha pedido la palabra el senador García, que rara vez pide interrumpir, ese es por algo. Gracias, presidente. Una interrupción muy breve, pido las excusas, pero ¿qué son los bonos corporativos no financieros en Estados Unidos? Porque para mí, por esencia, un bono es un instrumento financiero, entonces me llama un poco la atención bonos corporativos no financieros, es para poder seguirlo. Claro. Gracias, presidente. Sí, por supuesto. O sea, corresponde a emisores que no son instituciones financieras, ¿no? O sea, son empresas productivas, ¿no? Financian, pero no... Claro, financian, pero no financistas. Ok, entonces, como decía, este es un tema que es importante que monitoreemos y que hay
otras instituciones que están preocupadas de hacerlo y es un tema que está siendo analizado de manera bastante recurrente en la prensa y en la discusión más analítica. En relación a los mercados financieros, durante las últimas semanas se ha producido un aumento en la volatilidad de los mercados que acentúa el riesgo de cambios en las percepciones por parte de los agentes. Acá en la gráfica tenemos la evolución de 3 indicadores de volatilidad en los mercados financieros. Vemos cómo en las últimas semanas, particularmente en los días posteriores al cierre estadístico del informe, se ha producido un aumento en esa volatilidad, como sabemos, producto de las novedades que ha habido en relación al conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que ha vuelto a generar incertidumbre en la economía mundial. Estas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China entonces han sido un elemento importante en términos del cambio en las percepciones de riesgo. En este cuadro tenemos un recuento de hitos recientes en el conflicto comercial. Lo más reciente, como sabemos, fue el anuncio de Estados Unidos de aumentar los aranceles a 25% a productos chinos por exportaciones equivalentes a $200.000 millones. Don Mario, lamento interrumpirlo, ¿sí? senador Pizarro. Sí, lo que pasa es que estuve tentado recién cuando hablaba del riesgo que está existiendo a nivel internacional y los factores de riesgo y después cómo se puede mitigar las cosas que generan problemas. Pero lo que pasa es que uno echa de menos la variable, llamémosla política, a nivel internacional, porque no podemos hablar solo de la economía. Hoy día la noticia es si Estados Unidos le declara o no le declara una guerra a Irán. Después de una reunión del secretario de Estado con el presidente ruso, donde sabemos que conversan otros temas que tienen que ver denunciar el tratado con Irán, digamos. Con la estabilidad de la región nuestra, por lo menos. O sea, está hablando Estados Unidos y Rusia de la cosa en Venezuela. Venezuela genera un ruido acá. Tal vez no es tan determinante en la economía local nuestra, pero el cuadro a nivel general que se está dando hoy día en el mundo es muy rápido, es muy complejo, y eso es lo que puede explicar también una buena parte, junto con estas otras situaciones, estos cambios y estos aumentos de riesgo o de estabilidad. Entonces, mi pregunta, porque esto lo hemos conversado en otras oportunidades, es por qué yo sé que es difícil meter esa variable en el análisis, pero siempre está. Y uno, digo yo, para la opinión pública, entender que esa variable siempre está, pero no se coloca acá en estos informes es como hacerse un poco el leso con lo que está pasando en el mundo y para un caso como el nuestro de Chile, que somos altamente dependientes de lo que pasa afuera. Es una discusión que también hemos tenido acá en la comisión, pero es un hecho la causa. O sea, eso es lo que voy, presidente. Yo me imagino que entre ustedes sí pueden haber evaluado eso y me gustaría, aunque fuera una opinión informal en esa materia, cómo están viendo la cosa. Claro. No, o sea, por supuesto, hoy día hay más elementos de incertidumbre política, geopolítica en el mundo, más que el conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Por supuesto, este es muy visible porque es muy... Que también tiene una variable política, porque el conflicto por supuesto. chino con Estados Unidos tiene que ver con áreas de influencia también. Sí, claro, por supuesto. En el caso de América Latina es claramente. Claro. Estados Unidos está en la estrategia de impedir que China siga aumentando su nivel de influencia acá, ya lo tiene en África, o sea, aquí hay una cuestión de poder de otro nivel. Claro, y a las situaciones que usted menciona creo que hay que agregar también el Brexit, ¿no? Porque el Brexit simplemente ha postergado, simplemente ha habido una postergación del momento de definición. Y en este momento no es evidente siquiera si va a haber los votos en el Parlamento británico para una solución más tipo unión aduanera. Puede haber cambios en el liderazgo del Partido Conservador, pueden pasar muchas cosas y de repente nos vamos a dar cuenta que en realidad estamos más cerca del plazo fatal que lo que creíamos, ¿eh?
Ahora, Chile no hace negocios con Irán, ¿no es cierto? Indirectamente, ¿no? No que yo sepa. Compra petróleo, me refiero. Ahora, yo creo que una cosa que es interesante en relación a este tipo de situaciones de observar es cuáles son las posiciones que toman los mercados financieros, ¿no? Y quizás uno de los temas que está detrás de lo que identificamos acá como un factor de riesgo es el hecho de que los mercados financieros han estado en buena medida apostando a una solución favorable de todas estas cosas de las que estamos hablando. O sea, hasta el momento los mercados esperan que haya una resolución positiva del conflicto comercial, esperan que haya un acuerdo entre Estados Unidos y China. Esperan que en Brasil haya reforma de pensiones que resuelva en el mediano plazo el problema fiscal. Esperan que el Brexit se resuelva positivamente sin un Brexit duro, ¿no? Entonces, eso, claro, reduce las percepciones de riesgo en el corto plazo, pero significa también que si alguna de esas cosas no resulta de esa manera, entonces es posible que tengamos un cambio importante en las percepciones de riesgo en los mercados y eso se traduzca, por lo tanto, en movimientos de capitales importantes que siempre afectan a los países emergentes. Está muy interrumpido hoy día, digamos. Es que eso es interesante lo que acaba de decir usted, siguiendo la lógica, porque, o sea, más allá, o sea, estos temas, los que plantea el senador Pizarro, lo que usted plantea es que están internalizados, y de alguna forma que se traduce en volatilidad, pero lo que dice ahora usted es que uno podría entender que el mercado está asumiendo que los temas se van a resolver. Eso es bien interesante, porque bien puede ser que alguno de ellos o uno de ellos no se resuelva y eso alteraría sustancialmente los datos. Eso lo está diciendo de alguna manera. Y bueno, le pregunta al senador, porque de alguna manera yo no tenía tan claro que el mercado está asumiendo que se iban a resolver, porque uno ve a veces fluctuaciones importantes en los precios más bien de temor. Usted dice que está más bien optimista respecto a esos conflictos. Pueden venir otros adelante que nadie sabe Claro. Además, también es importante evaluar qué es lo que significa una resolución positiva, ¿eh? O sea, por ejemplo, en el caso del NAFTA, ¿cierto? Hubo una negociación, se anunció un acuerdo, pero el nuevo acuerdo todavía no está aprobado por el Congreso en Estados Unidos. En estos conflictos comerciales, aparte del conflicto con China, Estados Unidos tiene en revisión el tema de los aranceles a los automóviles. Hay muchos temas que permanecen abiertos, incluso después de que que pareciera haber habido un acuerdo, porque con el caso de la zona euro hubo un acuerdo respecto del tema comercial, no un acuerdo como un tratado, ¿cierto? Pero subsiste el tema de los aranceles de los automóviles, subsiste la posibilidad de represalias de los propios europeos, o sea, esto no es necesariamente situaciones que llega un momento en que hay un acuerdo y queda todo resuelto. Hoy día lamentablemente vivimos en un mundo que es un poco más complicado que eso, Entonces mencionaba que, bueno, aquí para un caso en particular, como es el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, aquí hay un recuento de los acontecimientos que hemos tenido en el tiempo. Falta todavía que incluir el anuncio de China de su respuesta al aumento de aranceles de Estados Unidos. Esta idea de que en la reunión del G20 habría algún encuentro entre el presidente Trump y Xi Jinping, pero, en fin, son temas en desarrollo como lo describían ustedes, Ahora, frente a esto, un tema relevante para nosotros y que se observa siempre en los análisis que se hacen a los países es el tema de la deuda externa y particularmente la deuda en moneda extranjera del sector corporativo. En general, en todo el mundo en los últimos años ha aumentado bastante la deuda corporativa. Mostrábamos antes los datos para Estados Unidos, para ciertos tipos de emisores, pero en general uno lo observa en distintas partes del mundo.
Chile tiene una cifras de deuda a nivel agregado que son relativamente altas, y frente a eso entonces surge la preocupación de qué es lo que pudiera significar esto como carga financiera para las empresas chilenas. Sin embargo, en los mitigadores de esta situación tenemos, como ya lo hemos comentado en otras oportunidades, que en Chile hay una parte bien importante de la deuda externa en moneda extranjera que corresponde a créditos relacionados a inversión extranjera directa, es decir, créditos de las matrices a las filiales en Chile de compañías, especialmente en el sector minero. Hemos señalado también un bajo nivel de exposición cambiaria de las firmas y con eso el hecho de tener un régimen de flotación cambiaria al mismo tiempo permite amortiguar el impacto de shock externo sobre el mercado financiero local. Y vamos a ver ahora los datos. Otro tema que es relevante en términos de riesgos externos que se pueden transmitir hacia el sector corporativo chileno tiene que ver con el deterioro de los negocios de empresas chilenas que invierten en el exterior, particularmente dentro de América Latina. Es un elemento de vulnerabilidad, su exposición a economías más vulnerables, pero un elemento mitigador, como vamos a ver, es que esas empresas en general se han financiado a través de bonos emitidos en los mercados internacionales y hay una baja exposición de la banca local a ese tipo de situaciones. Por lo tanto, por así decirlo, el efecto contagio que se deriva desde ahí hacia el sistema financiero doméstico es muy acotado. El tema de la TAM es fundamentalmente por Brasil, porque coloca el caso acá de la TAM. Claro. Y Argentina. Argentina y Brasil. O sea, tenemos un poco más adelante los datos para los activos y las ventas de empresas chilenas en Argentina y Brasil en particular, de los cuales la TAM es uno de los importantes. Entonces acá en estos gráficos vemos cómo se compone la deuda extranjera de empresas. Aquí hay un dato que es significativo, que es que, por ejemplo, cuando comparamos la situación de países como Turquía, por ejemplo, en Turquía la deuda en moneda extranjera es mucho mayor que su deuda externa. O sea, es decir, las empresas turcas se endeudan dentro de Turquía, pero en euros o en dólares. Nosotros no tenemos esa situación. En Chile la deuda en moneda extranjera corresponde casi exactamente a la deuda externa. O sea, no hay deuda interna denominada en otra moneda que no sea peso. Entonces, por lo tanto, cuando miramos deuda extranjera de las empresas, es prácticamente lo mismo que si estuviéramos mirando la deuda en dólares. Entonces, aquí tenemos separados dos grupos. Uno son los reportantes de la CMF, o sea, que corresponde a sociedades anónimas o emisores de bonos. Y por otro lado, no reportantes, que corresponde fundamentalmente a empresas extranjeras que invierten en el sector minero en particular. Entonces vemos en este segundo caso que la mayor parte, una parte muy significativa de su deuda corresponde a créditos de sus casas matrices. Obviamente el riesgo asociado a esos créditos, riesgo financiero, riesgo cambiario es mínimo. Mientras que en el caso de los reportantes, tenemos que hay una parte importante de los reportantes, de las empresas chilenas reportantes, que llevan su contabilidad en dólares. Al llevar su contabilidad en dólares significa que en realidad el grueso de sus negocios se hacen en dólares. Por ejemplo, empresas que invierten en otras partes de América Latina o, por ejemplo, emisores de bonos en el mercado doméstico como Codelco, por ejemplo, todos ellos llevan contabilidad en dólares. Por lo tanto, el riesgo cambiario o la exposición de esas empresas al riesgo cambiario es muy mínimo. Y de aquella parte de las empresas que llevan contabilidad en pesos, vemos acá en un par de láminas más adelante que los descalces cambiarios de esas empresas también son prácticamente inexistentes. Es decir, al combinar los pasivos en dólares, al comparar los pasivos en dólares con los activos en dólares y la posición neta de derivados, vemos que esas empresas están bastante calzadas. Entonces, con eso
ocurre que en Chile, si bien tenemos bastante volatilidad del tipo de cambio, porque tenemos un tipo de cambio flotante, los balances de estas empresas no se ven afectados por esta volatilidad cambiaria. Y eso lo vemos en esta gráfica estas gráficas que están acá. Entonces aquí comparamos lo que es la volatilidad del tipo de cambio desde el 2015 al 2019 para un conjunto de países emergentes. Las barras naranja muestran la distribución de esa volatilidad entre los percentiles 25 y 75. El punto celeste corresponde a la volatilidad que experimentan las monedas de países que son exportadores de materias primas, y el punto rojo corresponde a Chile. Entonces vemos acá que esa volatilidad disminuyó algo hasta mediados del 2017, de ahí ha ido aumentando para los países emergentes. El promedio de los exportadores de materias primas se ha ubicado más o menos en el medio de esa distribución, y Chile se ha ubicado de la mitad para arriba en términos de volatilidad cambiaria, por el hecho de tener un tipo de cambio flotante. Sin embargo, cuando comparamos eso con el gráfico de la derecha, donde se muestra la volatilidad de las tasas soberanas a 10 años, la volatilidad de las tasas de largo plazo en el mercado doméstico, vemos que Chile está incluso fuera de rango, por abajo, respecto de otras economías emergentes. O sea, nuestras tasas de interés de largo plazo son muy estables, y eso contrasta con la volatilidad del tipo de cambio. En otras palabras, el hecho de que el tipo de cambio sea flotante, entonces impide que los movimientos de capitales se trasladen al mercado doméstico. Eso permite tasas de interés de largo plazo estable, y eso favorece a la inversión. Ahora me salté acá una lámina que también es relevante en términos de la situación de las compañías chilenas en cuanto a su situación financiera en la perspectiva de cambios en las condiciones financieras internacionales, que tiene que ver con su exposición a riesgos de refinanciamiento. Entonces vemos acá que, al menos en lo que se refiere a las emisiones de bonos, los bonos chilenos se han ido alargando en el tiempo como producto de refinanciamiento. Entonces hoy día la proporción de bonos con vencimiento hasta 2 años está prácticamente en 10% del stock total. Entonces, 10%, corresponde a la barra verde en el rango de 0 a 2 años. Entonces eso significa que, frente a cambios en las tasas de interés, es una fracción relativamente pequeña de la deuda en bonos de las compañías chilenas que se vería afectada, que tendría que refinanciarse a costos más altos o podría tener algún riesgo de refinanciamiento. Ok. Otro tema que es importante al mirar la relación entre la economía mundial o los mercados financieros globales y los chilenos es el peso de los inversionistas institucionales en el mercado de deuda local. Y acá el análisis que ha hecho el banco muestra que la alta presencia de inversionistas institucionales en el mercado de deuda local contribuye a la estabilidad de las tasas de interés de largo plazo, siendo por lo tanto un mitigador relevante de estos shocks externos. Esto ayuda a explicar por qué en el gráfico anterior, ¿cierto?, Chile aparecía en un rango tan bajo de volatilidad para sus tasas de largo plazo. Acá en este gráfico lo que mostramos es el resultado de un análisis econométrico que muestra cómo contribuye a la volatilidad de las tasas soberanas distintos factores, el tipo de cambio, el financiamiento externo y la presencia de inversionistas institucionales locales. Entonces vemos que en el caso de Chile, si bien por el lado de financiamiento externo, tipo de cambio, hay una contribución positiva a la volatilidad, eso se ve compensado por el efecto estabilizador de la existencia de inversionistas institucionales locales. Acordémonos que aquí en Chile, es cierto, los fondos de pensiones, las compañías de seguro, los fondos mutuos tienen activos por más de 100% del producto. En particular, los fondos de pensiones y las compañías de seguro
pueden invertir en el exterior y por lo tanto pueden ya sea aumentar sus activos en el exterior o reducirlo y aumentar los activos invertidos en el país. Entonces, lo que esto refleja es el hecho de que cuando tenemos volatilidad inducida por cambios en los flujos de financiamiento externo, los inversionistas institucionales tienden a moverse en la dirección opuesta, a compensar ese efecto. ¿Qué país el que está Chile, India, México y el que Indonesia, Malasia, México, Colombia, Perú, Polonia, China. Ok. Y por último me refiero al tema de la vulnerabilidad frente a países de la región que están en una situación más compleja, particularmente Argentina y Brasil. Entonces acá lo que vemos es que esto es relevante para algunas firmas chilenas, que eso se refleja en la gráfica de la izquierda. Vemos la participación de Argentina y Brasil en las ventas y en los activos de estas empresas. Pero como se ve en la gráfica de la izquierda, el financiamiento de estas empresas con exposición en Argentina y Brasil proviene fundamentalmente de bonos y relativamente poco en términos de deuda local con el sistema financiero chileno, el de la derecha. Sí. Entonces, si bien estas firmas se pueden ver afectadas por lo que pasa en Argentina o Brasil, el impacto que eso tiene sobre el mercado financiero local es muy acotado. Ok, entonces podemos pasar, revisado los riesgos externos, cómo estos se pueden transmitir a Chile y el papel que juega el financiamiento, las finanzas de las empresas. Podemos ver profundizar sobre vulnerabilidades y riesgos de agentes locales, particularmente de hogares. Y respecto de esto, los análisis que ha hecho el banco a través del tiempo indican que el mayor riesgo para la situación financiera de los hogares proviene de deterioro en el mercado laboral, no necesariamente de cambio en tasas de interés o tipo de cambio. Tipo de cambio no, porque los hogares no se endeudan en dólares en Chile, se endeudan en pesos. Hay otros países donde sí, ¿cierto?, la gente se endeuda en dólares, o conocimos en el pasado esa situación aquí en Chile. Por otro lado, el principal componente de la deuda de los hogares es la deuda hipotecaria. La deuda hipotecaria se emite a tasa fija, por lo tanto también es poco sensible a cambios en las tasas de interés. Hay países en que la deuda hipotecaria es a tasa variable, ¿no? Por ejemplo, típicamente en el Reino Unido, cada vez que cambia la tasa de interés hay una preocupación por los mortgage, cuál va a ser el impacto que va a tener. Ese no es una preocupación que tenemos aquí en Chile porque la deuda hipotecaria se emite a tasa fija. Por lo tanto, los riesgos para los hogares provienen necesariamente de la economía real y particularmente del mercado del trabajo. Y el canal es la volatilidad en los ingresos del trabajo, el desempleo. Elementos de vulnerabilidad se presentan en el caso de algunos hogares que tienen una alta carga financiera. A eso hemos agregado recientemente el caso de inversionistas minoristas en bienes raíces y la ausencia de un registro consolidado de deuda. Todos esos son elementos de vulnerabilidad que se mitigan por el hecho de que tenemos, por lo menos hoy día, bajos niveles de incumplimiento en distintas carteras. En general, todos los indicadores de cumplimiento están en mínimos históricos, en que el mercado de arriendo es relativamente estable y que en lo más reciente se incorporó una parte importante de la cartera de deudores del retail al radar bancario por la compra del negocio de tarjetas de Walmart y Cencosud, y CMR por parte de la banca. Entonces, viendo qué es lo que estaba ocurriendo con la deuda de los hogares, vemos que ha continuado expandiéndose por sobre el 7% real, alcanzando un 73% del ingreso disponible del sector de hogares. En este caso estamos comparando el total de la deuda de los hogares con el total de ingresos de los hogares, incluyendo aquellos que no tienen ninguna deuda.
En este análisis que presentamos a continuación, sí nos focalizamos en el caso de los hogares que tienen endeudamiento y particularmente que tienen deuda bancaria. Y en este caso lo que se observa es que tanto la carga financiera sobre el ingreso como la relación de deuda sobre ingreso mensual aumentaron en el 2018 y han venido aumentando desde el 2015 en adelante. Esto ustedes recordarán que también lo vimos hace un tiempo atrás a propósito de la encuesta financiera de hogares. Estos son datos de la SBIF que están más actualizados, que incluyen datos para el 2018. La carga financiera incorpora toda la carga financiera, el retail, crédito hipotecario, todo. Esa es la bancaria, Sí, ¿eh? la bancaria. Tanto de crédito consumo como hipotecario. Entonces, en el caso de la carga financiera, esta se mide como porcentaje del ingreso mensual, es decir, lo que representa el servicio de la deuda sobre el ingreso mensual, mientras que los indicadores de endeudamiento es el número de veces del total de la deuda respecto del ingreso mensual del hogar. Entonces, ¿qué es lo que explica el crecimiento de estos indicadores? En el caso de la relación de deuda a ingreso, el principal factor que lo explica es el crecimiento del crédito hipotecario. Por supuesto, el volumen de los créditos hipotecarios es mucho mayor que los créditos de consumo. El crédito hipotecario ha estado creciendo a tasa del orden del 7% anual durante el último tiempo, entonces explica una parte importante de este crecimiento de la deuda. Pero por otro lado, la deuda hipotecaria está emitida a tasas más bajas, por ser una deuda de menor riesgo. Entonces, el crecimiento de la carga financiera de ingreso, si bien una parte también se explica por el crecimiento del crédito hipotecario, hay otra parte muy importante que corresponde a la barra azul, que corresponde a créditos rotativos con tarjetas y líneas de crédito bancarias. Entonces, en este caso, identificamos esto como un tema a monitorear por el hecho de que estos son créditos que son más costosos y a los cuales muchas veces los hogares recurren en momentos de mayor urgencia, lo cual lleva a intensificar sus compromisos financieros. Presidente, senador Coloma. Sí, presidente, que a propósito de ese cuadro, porque es distinto, y el anterior es distinto cuando ese mayor endeudamiento se refleja respecto a un crédito hipotecario, porque se supone que hay un activo que en función de un consumo simple, digamos. Entonces, tienen ese cuadro, o sea, si uno pudiera decir, claro, uno puede decir que hay una mayor carga financiera, pero también uno puede decir que hay un mayor, en relación a los activos, hay una suerte de compensación, o sea, o en el sentido de la riqueza individual para estos efectos, porque es muy, o sea, se mete todo en un mismo saco, pero no es lo mismo pagar una deuda para comprar una casa, que supone incrementar el activo de comprar, no sé, un producto, digamos, en un retail, que puede ser muy importante, pero que puede ser, hablemos de alimentos, para decir una cosa distinta, más perecible. No sé si usted eso lo tienen en alguna parte. Sí, por supuesto, es una métrica importante. Esto está reflejado en el gráfico 4.4 de la página 49, donde uno puede comparar la carga financiera sobre ingreso mensual del hogar, la deuda en relación a los activos totales de los hogares y la relación de la deuda sobre el ingreso mensual. Entonces ahí se ve que en el caso de justamente la comparación que sugiere el senador Coloma, vemos que esta se ha mantenido bastante estable, reflejando el hecho de que que el crecimiento se ha dado fundamentalmente por el crédito hipotecario, pero aquí pasa a ser relevante este aumento en el 2017, que en buena medida refleja este mayor uso de créditos rotativos o líneas y tarjetas de crédito. ¿Cómo calcula esto del crédito hipotecario sobre la base del total de la deuda dividido por el número de deudores? ¿Como por promedio, una mediana? ¿Cómo se calcula? ¿O tienen datos de cada uno de los deudores? Porque la estructura del mercado inmobiliario ha cambiado completamente la que había hace 5 años atrás. O sea, hoy día los principales son inversionistas, no son personas. Entonces me gustaría saber cómo lo calculan, cómo llegan a este nivel de carga de deuda. Claro, o sea, aquí lo que se hace es que se compara
para quienes tienen deuda hipotecaria, se compara su deuda con sus ingresos o sus activos. Entonces, cuando hay deudores hogares que han estado comprando varias propiedades, eso se va a reflejar en un aumento de su carga financiera, en un aumento de su relación de endeudamiento. Vamos a ver dentro de un momento justamente lo que ha estado ocurriendo en ese mercado, ¿no? Presidente, son datos de la encuesta financiera de hogares, por lo tanto información por hogar. Están los individuos medianos representados. Continúe, presidente. Entonces, a nivel de la familia y por tramos de ingreso, cargas financieras muy altas pueden derivar en dificultades para cancelar las obligaciones financieras. Como vamos a ver a continuación, los indicadores de mora se han mantenido bastante estables y bajos, pero sí niveles mayores de carga financiera implican un mayor riesgo de incumplimiento en situaciones en las cuales empeore la situación económica de la familia, por ejemplo, como producto del desempleo. Entonces, acá en este gráfico, lo que hicimos fue usar información de la encuesta financiera de hogares para 3 tramos de hogares. El primero, hasta 870.000 pesos de ingreso mensual, es el 50% más pobre de los hogares, luego viene el 30% siguiente y finalmente el 20% más rico. Y para esto mostramos cuál es la carga financiera que corresponde a distintos tramos de endeudamiento. Entonces, el percentil 25 sería el menos endeudado, luego el percentil 75 sería el más endeudado y luego está el tramo intermedio. Entonces, por ejemplo, para hogares con ingresos de hasta 870.000 pesos, en la parte media, por así decirlo, de la distribución, estos tienen una carga financiera del orden de los 150.000 pesos, es decir, dedican 150.000 pesos mensuales al pago de sus deudas. Y así puede hacerse la comparación para los otros tramos y distintos grados de endeudamiento. Esto lo produjimos así también para servir un poco de guía a las personas cuando quieren evaluar cuál es su situación, ¿no? Es decir, para poder hacer una suerte de autoevaluación mirando el conjunto de las deudas de la familia con los ingresos que tiene y cómo estoy en relación a mi segmento de ingreso. Pero como decía, hasta en este momento los indicadores de mora son relativamente favorables. En particular, en el caso del crédito hipotecario bancario, la mora ha venido bajando sistemáticamente desde comienzos de la década, hoy día está en mínimos históricos. En el caso de la deuda de consumo también se ha mantenido bastante baja para emisores o para crédito bancario. Sin embargo, para el crédito consumo no bancario, los indicadores de mora son sustancialmente más altos y han tenido un cierto ciclo. Ahora se han reducido respecto del punto al que llegaron en el 2016-2017. Eso en parte ocurre también porque esa fue la época del problema de la Araucana, que llevó a que las cajas de compensación también revisaran sus criterios de clasificación de deuda y reconocieran grados de mora mayores que los que habían venido reportando hasta ese momento. A continuación está justamente el tema que comentaba el senador Montes, un tema que nosotros hemos venido identificando desde hace un tiempo, es la necesidad de monitorear el aumento del uso del crédito hipotecario para invertir en bienes raíces por parte de los hogares. En la actualidad, estos concentran alrededor de un quinto de la deuda hipotecaria. Entonces, aquí vemos la evolución de la deuda según número de créditos hipotecarios bancarios por deudor. Entonces, vemos que ha ido aumentando la proporción de deuda por más de una propiedad. Y en la línea delgada que está al medio, graficamos la evolución de la deuda por 2 o más propiedades en la misma región, con lo cual uno puede presumir que son
propiedades que se han comprado con crédito hipotecario con el objetivo de arrendarlo y obtener una renta. Entonces, esto, ¿por qué es importante? Porque desde una perspectiva de análisis de riesgo, es porque estos inversionistas minoristas apalancados, por el hecho de estar endeudados con crédito hipotecario, dependen fuertemente del ingreso por arriendo para pagar sus dividendos. Por lo tanto, si ese ingreso por concepto de arriendo se reduce porque dejan de arrendar la propiedad, porque bajan los precios de los valores de los arriendos, entonces su capacidad para pagar sus propias deudas también va a disminuir. En este caso, en este gráfico, ponemos la carga financiera para inversionistas inmobiliarios apalancados comparando la situación para el conjunto de sus ingresos y para los ingresos excluido el arriendo. Entonces vemos particularmente que en el estrato 2, que nuevamente corresponde al 30% sobre la mitad de los ingresos de los hogares, vemos que se produce una diferencia importante, es decir, que sin considerar los ingresos por arriendo, la carga financiera de esos hogares aumenta desde 40 hasta alrededor del 55%. Vamos a ver después que en este informe, particularmente en el capítulo sobre hogares, hemos hecho pruebas de estrés, considerando justamente el tema de los inversionistas minoristas. Mencionaba como uno de los factores mitigadores de riesgo financiero de los hogares el hecho de que de la incorporación de CMR y Walmart al registro bancario hace unos meses atrás. Esto ha permitido entonces aumentar la cobertura de la información sobre endeudamiento de los hogares, pero todavía existen espacios en los cuales hay información que no se comparte entre distintos oferentes de crédito. Y esto es una situación que está siendo explotada de alguna manera por ciertos oferentes de crédito. Vemos aquí el caso, dos ejemplos de avisos, de los cuales hay muchos, donde, por ejemplo, frente a una oferta de un crédito, el primer punto a favor de tomar ese crédito es decir, tu deuda no aparece en el sistema financiero. Sí, claro. En el otro caso tenemos lo mismo, pero para un crédito hipotecario. Y esto es relevante porque la velocidad a la cual se incorporan los créditos hipotecarios al registro financiero deja un vacío de algunos meses entre medio. Entonces eso permite que haya personas que compren más de una propiedad simultáneamente sin que el efecto de ese endeudamiento sea conocido por parte de los... Son emprendedores. Claro, son emprendedores, pero que asumen un nivel de riesgo que... Eso lo saben, por eso lo hacen. Claro. Son viajes. Y propiedades con el mismo... Claro, con la misma garantía. Claro, y esto, cuando hemos tenido la posibilidad de cruzar información entre fuentes de crédito que no comparten automáticamente información entre sí, vemos el efecto que esto tiene. Aquí en esta gráfica vemos en el caso de la izquierda, para las cajas de compensación y para la banca, qué es lo que cada uno de ellos observa en términos de endeudamiento. Entonces vemos que en el caso de las cajas de compensación ven una fracción relativamente pequeña de lo que es la deuda de los hogares, porque ellos no ven la deuda bancaria. Lo mismo en el caso del crédito bancario, ellos no ven la parte que corresponde a las cajas de compensación, pero la relación de deuda sobre ingresos, que es la barra roja, es mucho más alta que la que cada uno de ellos ve. Y luego, al momento del cumplimiento de la deuda, se observa que el impago para personas que tienen deuda con más de una de estas fuentes, en este caso la combinación de cajas de compensación con banca, es significativamente mayor a la de aquellos que tienen deuda solamente con una de estas fuentes de crédito. Las tasas son bajas. Y con las tasas bajas.
Ahora, mencionaba yo que hemos hecho, en este caso, en este informe, hemos hecho ejercicios de atención para la situación financiera de los hogares, con información de la encuesta financiera de hogares, y esta indica que ante escenarios de riesgo moderado, la proporción de deuda en riesgo ha disminuido. Ha disminuido en buena medida porque estamos en una etapa más positiva del ciclo. En este gráfico se ve que en el escenario base de deuda en riesgo en el 2017 es menor a la estimada para el 2011, aun cuando los niveles de endeudamiento son mayores. Esto se debe a la mejor posición cíclica de la economía y a la mayor incidencia de los créditos hipotecarios. Esto se replica en los distintos ejercicios de tensión que muestran incrementos de la deuda en riesgo ante escenarios más adversos en el mercado laboral y o dificultades en la renovación de deudas. En este ejercicio, que se puede ver en más detalle en el informe, también se ha incluido en el ejercicio de tensión el caso de disminución, deterioro en el mercado de arriendo, con el cual, ¿cierto?, los inversionistas minoristas financian sus créditos hipotecarios. Finalmente, antes de pasarle la palabra a Solange, en lo que la parte que no hemos cubierto todavía respecto de las firmas, vemos algunos segmentos del sector empresarial que es importante que sean monitoreados. En el próximo IEF vamos a hacer un capítulo temático especialmente dedicado a empresas no financieras, y en este cuadro simplemente focalizamos el caso del mercado inmobiliario residencial como un riesgo para las empresas que se desempeñan en ese ámbito, que pueden ver afectados sus resultados. Tienen como un elemento de vulnerabilidad la caída en los flujos de caja para estas empresas, que vamos a verlo en el gráfico a continuación, el aumento de los impagos en firmas financiadas localmente por los bancos, y como mitigador el hecho de que los precios de las viviendas han tenido un crecimiento sobre el 5% real anual, y que hay varios proyectos, hay muchos proyectos en desarrollo, y por lo tanto la oferta no presenta signos de sobrestock. Eso lo vemos en parte en esta gráfica, donde comparamos tasas de desistimiento y flujo operacional de las empresas del sector inmobiliario. Entonces vemos que ha habido un cierto repunte de las tasas de desistimiento, pero que están todavía muy por debajo de los niveles que tuvieron por ahí por el 2015, pero un flujo operacional que se ha mantenido muy bajo en el último tiempo. Y acá en estas gráficas vemos cómo ha ido creciendo el precio de las viviendas y el volumen de proyectos en desarrollo en el Gran Santiago. ¿Sí? Primero el aumento del precio de las viviendas. Claro. Tenemos ahí varios indicadores de precios. Nosotros, como Banco Central, hemos estado calculando un indicador de precios a nivel nacional. También tenemos una cifra para la región metropolitana, y la Cámara Chilena de la Construcción tiene un indicador para la región metropolitana. ¿Y tiene alguna hipótesis por qué sube el precio? Porque yo he oído algunas reflexiones respecto a eso. Tiene que ver por la complejidad de los planos reguladores, particularmente en la región metropolitana, y que eso hace que, siendo cada vez más escasa la tierra, sea más alto el precio. Ahí habría una explicación como el eje número uno, lo he oído. No sé si ustedes tienden a compartir eso. Sí, en el informe de estabilidad financiera anterior, nuestro capítulo temático fue dedicado al sector inmobiliario. Ahí mostramos la evolución de los precios de los terrenos y cómo estos explican una parte importante del aumento en los precios de las viviendas. Y a su vez, parte de ese aumento en el valor de la tierra tiene que ver con las limitaciones que existen del lado de los planos reguladores. Ahora, por supuesto, esas limitaciones también tienen una racionalidad, no es pura arbitrariedad, ¿no? Pero es un elemento que está contribuyendo al aumento del precio de las viviendas. Ahora, por esa razón también el hecho de que que esté creciendo el mercado de arriendo también es un elemento positivo, porque permite una solución habitacional para familias que por distintas razones, por edad, por ser migrantes, por ingresos, no van a estar en condiciones de financiar la compra de una vivienda. Entonces, eso da una alternativa habitacional importante para un mercado de arriendos que en el caso de Chile todavía ha crecido, pero está por debajo de lo que uno observa en países más desarrollados.
Entonces, con eso cubrimos la parte de los usuarios de crédito. Entonces, ahora el informe se refiere a los oferentes de crédito. Entonces, aquí, si le parece, presidente, le pasaría la palabra a... Senador, senador García. Tenemos situación. Sí, lo que pasa es que tenemos sala en un par de minutos más nomás. Sí. Y yo tenía una consulta. Yo encuentro súper alto entiendo yo que es morosidad de las cajas de compensación. No encuentro 90 días. pero a 90 días, 12% de lo... No lo pillo ahora, pero sí, aquí está. Tasa de impago a 90 días. Y como se trata de caja de compensación en que los créditos son normalmente por descuento por planilla, entonces lo encuentro súper alto. Porque probablemente esto se produce cuando la persona pierde el empleo. Pierde el empleo, por lo tanto no se le puede seguir haciendo descuento por planilla. Yo me imagino, ¿eh? Y por eso lo encuentro elevado. No sé si tienen algún comentario sobre eso. Claro, o sea, en el caso de la caja de compensación, la fortaleza del crédito social, como le llaman ellos, es el descuento por planilla. Pero puede ocurrir que el trabajador pierda el empleo, se cambia de empleo o se jubila, entonces ya el descuento por planilla ya no es tan... Ha sido siempre más o menos así, ¿o no? Históricamente. O sea, como comentaba, o sea, hubo un aumento en el impago o en el registro del impago en las cajas de compensación cuando las cajas hicieron un análisis más estricto de sus carteras después del episodio de la Araucana. Pero ya llevamos tiempo en el 12. Puesto nuevo. Perdón, presidente, para entender, eso significa que, no sé si la palabra es sinceramiento, pero hubo un efecto que dio una imagen distinta y eso se ha mantenido estable, esa es la pregunta, o eso ha aumentado. Eso se ha mantenido relativamente estable en el tiempo. Okay. Uno lo ve en el otro gráfico que teníamos por acá. Presidente, tenemos una situación. Tenemos una situación. En 2 minutos más comienza la sesión especial del Senado que hay que ir a votar un nombramiento, ¿ya? Del Consejo Asesor Fiscal, por lo demás. Yo, conociendo a los colegas, eso puede que se demore unos 5 o 10 minutos máximo. Entonces yo creo que tenemos máximo 10 minutos antes de levantar la sesión. Así que lo dejo con la inquietud y el desafío. Lo dejo con la inquietud y el desafío. Recorro en 5 minutos. Pero, pues si la gente entiende rápido. Bueno, entonces vamos bien rápido respecto de los puntos principales en lo que se refiere a los oferentes de crédito. Y lo que vemos en este cuadro de resumen es que los principales riesgos o eventos de riesgo que pudiesen producirse se refieren al escenario de estrés financiero y de mercado, lo que vemos que podría generar problemas de actividad, impago, altas tasas de interés y las vulnerabilidades que hemos identificado no solo en este informe, sino que en los anteriores, es la menor holgura del capital de la banca y el uso de garantías como mitigador de riesgo de crédito, que también lo presentamos en las sesiones anteriores, ya en 2 días anteriores hemos levantado este punto. Y como mitigador, los nuevos estándares de la Ley General de Bancos sin duda refuerzan la solidez de la banca, que como bien dijo el presidente, frente a los escenarios de estrés, que los voy a mostrar a continuación, todavía tiene una posición holgada, pero menos holgada que lo que era hace algún tiempo atrás. En términos de riesgos operacionales, hemos también enfatizado los temas de ciberseguridad, de fraude, que son temas que hoy día son bastante contingentes y es un tema que levantamos también en IEF anteriores con un recuadro específico sobre ciberseguridad y en este informe también damos cuenta de algunos de esos riesgos, donde enfatizamos el tema de la cultura, porque no solamente es importante la inversión en ciberseguridad, sino que también la cultura de las organizaciones para hacerse cargo de este riesgo que hoy día pasa a ser más importante. Ahí destacamos también las normas que emitió la Superintendencia de Bancos para enfrentar estos riesgos. Respecto de los escenarios de estrés, nosotros lo hemos presentado en reiteradas oportunidades donde tenemos un evento de riesgo. Recordemos que los escenarios de estrés son situaciones con una baja probabilidad, pero eventualmente alto impacto. Son escenarios que si bien son probables, podría llegar a pasar.
no son escenarios que nosotros esperemos, no están dentro de lo que se espera que pase, pero nunca se sabe y podrían... exactamente. Entonces, tenemos distintos escenarios que evaluamos, son 2 escenarios alternativos que tienen impacto sobre la situación de los bancos. Hay un escenario severo y hay un escenario adverso. El escenario severo se asimila a crisis que han ocurrido. Por lo tanto, es un escenario plausible, son crisis que han ocurrido, pero efectivamente es un evento de baja probabilidad. El escenario que llamamos nosotros adverso corresponde a las proyecciones que se hacen en el informe de política monetaria con el 5% de probabilidad. O sea, es un escenario también de baja probabilidad, pero de alto impacto. Si nos vamos a la siguiente, lo que mostramos de estos ejercicios, como ven en esta gráfica, son los activos de la banca que quedan con un índice de adecuación de capital por debajo de, por sobre el 10%. O sea, qué tan holgados quedan los bancos. Y vemos que los activos de la banca que quedan por sobre el 10% de índice de adecuación de capital ha ido bajando en el tiempo, pero se ha mantenido relativamente estable en lo más reciente. Esto es lo que esperamos, que con la nueva ley general de banco la solidez aumenta, con la ley nueva. Las láminas siguientes tenemos lo que mencionaba previamente respecto del uso de garantía, que frente a un evento sistémico, si el respaldo que tienen los bancos para una situación de impago de un crédito es sistémico, o sea, tenemos muchas situaciones de impago a nivel de todo el sistema y entonces los bancos pasan a liquidar sus garantías, esa liquidación masiva de garantías afecta el precio de esa garantía. Entonces, el que la banca esté más respaldada por garantías que por provisiones, también es algo que tenemos que seguir monitoreando. La lámina siguiente, ya pasamos a la parte regulatoria, que voy a describir muy rápidamente, porque la Ley General de Banco, ustedes la discutieron, la aprobaron y hoy día se está empezando a implementar, así que no tenemos demasiado que contarles ahí, salvo que, exacto, 1 de junio se empieza a implementar la integración y con eso entonces se va a empezar a emitir la normativa. También en el informe damos cuenta de la ley FinTech que fue anunciada por el Ministerio de Hacienda, es un tema que nosotros levantamos también, si ustedes recuerdan, el informe de estabilidad financiera del primer semestre del 2018, nosotros hicimos un capítulo especial también sobre FinTech y la importancia de regular en estas materias. La implementación del modelo de 4 partes en pagos minoristas es un tema también relevante para el banco, nosotros implementamos la regulación al respecto. También lo mencionamos en el recuadro del informe de estabilidad financiera del segundo semestre del año pasado. Y en este recuadro damos cuenta de los avances en ese sentido. Y paso finalmente en este informe se presentan algunos temas en los cuales el Banco Central está avanzando. O sea, se anuncia una agenda para este año 2019, cosa que habitualmente no hacíamos, y es una innovación que hicimos en este informe, donde se destacan 3 proyectos específicos en el banco está trabajando y que mejoran a nuestro sistema financiero, lo hacen más robusto, más sólido, más profundo. Uno es el sistema de pagos de alto valor en dólares, en LBTR, el sistema de liquidación bruta en tiempo real del Banco Central, para que los bancos puedan entonces liquidar en dólares en el Banco Central, cosa que hoy día no se puede hacer. Y esto promovería la eficiencia y seguridad de los pagos en dólares, ampliaría las posibilidades de liquidación de infraestructura en dólares en el Banco Central y ampliar las posibilidades de acción en situaciones críticas, donde se tiene que hacer liquidaciones en dólares. Las otras 2 cosas que estamos haciendo es el Sistema Integrado de Información de Derivados, que también es una plataforma que está poniendo en marcha el Banco Central, que permitirá tener mayor transparencia en la información de derivados, mejor información para el mercado en su conjunto, mejor información para los supervisores respecto al mercado de derivados, que es un mercado también bien importante para la estabilidad del sistema financiero. En eso estamos avanzando. Y en la modernización de la regulación cambiaria, que sería el último tema que queríamos mencionar acá, que también es un tema muy importante para el Banco Central. La última modificación fue del año 2000, ya estamos en el 2019, y entonces queremos actualizar esta normativa simplificando los reportes de quienes tienen que reportar al Banco Central sus operaciones cambiarias, pero además contribuyendo a la internacionalización del peso chileno. Claro, para operaciones transfronterizas en pesos. Eso sería. Y el resumen. Eso lo refleja igual por cero. Claro. Tenemos varios recuadros ahí mencionados y la síntesis, bueno, ya el presidente mencionó varios de los temas. A lo mejor simplemente abreviamos esto en decir
que el sistema, efectivamente, el sistema financiero se encuentra en una situación de solidez, de robustez, pero tenemos desarrollos que vamos a seguir monitoreando, que son potenciales vulnerabilidades, y lo importante es actuar de manera temprana frente a esta vulnerabilidad. En especial destacamos en un capítulo específico, temático de hogares, por ejemplo, el tema del registro de deuda consolidada. Ese es un tema importante, por ejemplo, la implementación de la Ley General de Bancos, sin duda. Entonces hay temas en los cuales seguir avanzando. En particular, recordar en esta sede que en la Ley General de Bancos no fueron abordados en plenitud los temas de resolución bancaria y seguro de depósito, que son temas que también levantamos en este informe y hemos levantado con anterioridad, que son temas todavía pendientes, respecto de lo cual hay legislación que se podría generar para perfeccionar esos elementos del sistema financiero chileno. Ya, lo dicen 5 minutos. Bien, estamos realmente, tal vez uno habría querido conversar un poco más, si hubiera tiempo, en el tema de los desafíos nuestros, digamos, porque de los externos podemos tener algunas medidas, pero los mitigadores, etcétera. La Comisión para el Mercado Financiero creo que tiene que hacer algunas propuestas ahora en estas materias también. Ya. Y en el tema del sistema integrado de deuda, de consolidación de deuda, en los hechos, cuando la única pregunta se dijo, el retail se ha incorporado a la banca a partir del fondo, la fusión o la compra de activos. Eso se son los hechos, pero eso le permite esa información, pero si no se produce esa fusión, eso no ocurre. Esa es mi pregunta. No está institucionalizado eso. O sea, estos son los hechos. ¿Ya? ¿Y qué porcentaje no está todavía de esa deuda que no está? Porque eso va a depender de las fusiones que han habido. Yo vi ahí que tenían los círculos concéntricos. Ya, ¿y eso qué porcentaje del mercado es? O sea, esas son preguntas que uno tiene. Después se da un vuelto hasta acá, pero hablamos a propósito del tema de los que... Porque aquí lo importante es tratar de identificar dónde están las deudas, o los créditos, si usted quiere, ¿ya? Y las cargas financieras. Pero parece que así como hay créditos que dicen, mira, no le informaremos de su situación financiera, ¿qué ocurre con los créditos automotrices? ¿Están todos transparentados los créditos automotrices? ¿El sistema de créditos automotrices? ¿Y cómo determinar qué porcentaje de endeudamiento hay ahí? O sea, ¿qué porcentaje hay? O sea, uno ha visto que el parque automotivo ha aumentado ya, muy significativamente, eso es un hecho. Pero ¿cómo se financia ese aumento? Y eso no sé si está reflejado en esta estadística. Sí, senador Coloma y senador Pizarro. Presidente, yo sé que estamos contra el tiempo, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad, si nos puede hacer algún comentario el presidente sobre el tema del INE y las estadísticas, digamos, porque es un tema que ustedes también tienen un rol dentro de esa tarea y me gustaría ver su visión. Sé que es preliminar porque es una noticia completamente en desarrollo, pero estando usted, el banco aquí presente, creo que es una buena oportunidad para tener una visión de lo que pudo haber ocurrido, ¿cierto? Ustedes lo vieron reflejado en algo, cuál efecto podría tener. Sé que estamos en una pregunta que es más de largo aliento, pero creo que... Sí, es la pregunta como para el final, porque además hubo un comunicado del Banco Central en esa materia, entiendo, el día lunes. Así que lo dejamos con la palabra en el tema INE. Sí. La preocupación, porque claro, las preguntas que se hacen, por ejemplo, respecto del INE, yo creo que no se contestan en un par de minutos. Una alternativa sería que fuéramos a votar y volviéramos, suspender por 10, 15 minutos. Yo no sé si la decisión que vamos a tomar ahora va a ser con intervenciones o no, pero en todo caso me imagino que las intervenciones van a ser breves. Pero podríamos ir y volver. La otra alternativa es que fijemos una nueva reunión, aprovechando la buena disposición del presidente del banco y su equipo, porque claro, preguntas hay hartas. Sí, es que yo creo que, senador, nosotros tenemos que tratar de explorar la segunda alternativa que usted propone, porque ocurre que en el día de hoy hay una importante votación que va a tener lugar a las 15:30 y las distintas bancadas van a tener que tomar algunas definiciones, algunos reafirmarán su profunda convicción en un sentido u otro y otros tendrán... Entonces, no creo que hay espacio como para volver, se lo digo sinceramente. Porque yo sé que hay dificultades.
Hay gente que no ha dormido producto de esa sesión, le quiero decir. Claro, veo que el senador García no tiene ninguna duda de lo que va a hacer a las 15:30, digamos. ¿Ah? No, pero entonces, presidente, si usted quisiera agregar algo ahora o yo, créame que vamos a hacer una segunda sesión entonces para este efecto, y la próxima vez que tengamos este indicador, para este informe, yo creo que tenemos que darnos la 1:30 por lo menos. ¿Ah? Eso ya es tema nuestro. Así que le dejo la inquietud si te quiere agregar algo de lo que se le ha planteado en esta materia. O sea, muy brevemente, quizás como anticipo de lo que podemos profundizar en esa reunión posterior, pero o sea, respecto del tema de la deuda de los hogares y los sistemas de información, o sea, pensemos que en estos momentos en términos de crédito de consumo, el crédito de consumo bancario, donde por definición hay una base de datos compartida, es más o menos la mitad. ¿Ya? La otra mitad corresponde a crédito no bancario. Hay una parte de eso que se comparte con la información de crédito bancario, que es el caso de las cooperativas más grandes, porque informan a la superintendencia de bancos. Está el caso de estas carteras de tarjetas que pasaron a la banca. Pero hoy día hay una fracción bastante importante, no sé si tenemos el número exacto, pero digamos que, no sé, 1/3 del crédito de consumo que no es directamente observable por parte de los otros 2/3. Dentro de eso, lo que tiene más, lo que ha estado creciendo más rápidamente ha sido el crédito automotriz. O sea, la información de crédito automotriz hoy día no es conocida por otros oferentes de crédito a los cuales pueden recurrir los hogares. Por lo tanto, ese es un elemento de riesgo, ¿no? Ahora, en el último tiempo, me parece que fue el lunes que vimos declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio que después de mucho tiempo de oponerse a la idea de tener un sistema integrado de información de deuda, ahora parece estar más bien abierto a esa posibilidad. Por otro lado, en el mismo Congreso han ido avanzando iniciativas en esta materia, entonces ya es un tema que ya está como bastante maduro y nosotros hemos tratado de documentarlo por todos los lados posibles en términos de los riesgos que involucra. En relación al tema del IPC, el Banco Central es uno de los principales usuarios del IPC en Chile, porque lo usamos en primer lugar para la política monetaria. Nuestra meta de inflación está fijada, se mide a través del IPC. En términos de estabilidad financiera, definida como continuidad de los sistemas de pago, obviamente la mayor certeza sobre el valor de los activos y pasivos, muchos de los cuales están sujetos a mecanismos de reajustabilidad, también incide el IPC sobre eso. Nosotros tenemos el mandato de calcular la UEF, donde el mandato es bien específico sobre cómo tiene que hacerse, tomando el IPC del mes, en fin. Producimos estadísticas donde todos los datos expresados en términos reales o que tienen que transformarse de reales a nominales requieren un inflactor o un deflactor, para lo cual muchas veces usamos el IPC. Emitimos deuda en UEF. Nosotros tenemos bonos del Banco Central que están expresados en UEF. Entonces, casi en todas las dimensiones de actuación del banco, el IPC tiene un rol importante. Ahora, nosotros para eso nos apoyamos íntegramente en lo que produce el INE. Nosotros no tenemos formas de hacer cálculos paralelos, no intervenimos en el proceso de cálculo del IPC, no tenemos más información que la que se entrega públicamente, que hoy en día es bien detallada. Y en términos de la magnitud de esta situación que se habría producido en agosto y eventualmente septiembre, son magnitudes relativamente pequeñas como para haberlas identificado o que hubieran saltado desde una perspectiva más macroeconómica, ¿eh? Por lo tanto, nosotros, por supuesto, esta es una situación que nos preocupa mucho. En lo que se refiere al cálculo de la UEF, nosotros hemos sido bastante claros en cuanto a que el cálculo de la UEF se hace por una vez y no se puede volver a revisar.
Eso parte de normas que están en la propia ley orgánica del Banco Central y que luego se han traducido en acuerdos del Consejo sobre la metodología específica del cálculo de la UEF, pero en general lo que busca la ley, las normas de la ley orgánica sobre esto es dar seguridad jurídica sobre el valor de activos y pasivos, ¿no? Nosotros no podríamos dejar abierta la posibilidad de revisar el valor de la UEF, porque eso generaría un grado de incertidumbre en todo el sistema financiero muy grande, y en esto tenemos que acordarnos que en Chile tenemos un grado de indexación del sistema financiero que es muy alto por razones históricas. Tenemos muchas cosas denominadas en UEF, tenemos todas las obligaciones tributarias en UTM, tenemos mecanismos de reajustabilidad según IPC para las remuneraciones, para las tarifas de servicios básicos, para todo el sector hipotecario funciona entero en UEF. Entonces hay un grado de interrelación al interior del sistema financiero que hace que sea muy importante tener esa seguridad jurídica. Esa seguridad jurídica nosotros se la damos al darle el carácter definitivo al cálculo de la UEF, pero al surgir dudas respecto de la calidad de la información del IPC, eso se transforma más bien en un tema, llamémosle, de incertidumbre, de riesgo más ligado a la fe pública, y por lo tanto eso es algo de lo cual, digamos, desde una perspectiva de estabilidad financiera, lo que podemos esperar es que la investigación que está actualmente en curso tenga un resultado lo antes posible, tengamos un dimensionamiento más definitivo de la magnitud de esta situación, porque la última información que hemos tenido es que el sesgo en septiembre habría sido en la dirección opuesta, entonces la combinación de agosto y septiembre daría un diferencial relativamente bajo para todo lo que tenga que ver con reajustabilidad, ¿eh? Pero eso no le quita gravedad al hecho de que se pueda manipular el índice, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, presidente del Banco Central y al funcionario. A ver si cumplido la misión. Se levanta la sesión. Y ahí tenemos.